Bueno, el modelamiento de negocio es una disciplina, es más considerada una técnica que una disciplina, ¿no?, que tiene un propósito bien marcado y bien definido, ¿no? La idea central es poder establecer requerimientos funcionales al finalizar esta técnica, ¿no? El RUP la considera básicamente una técnica, ¿no?, que nosotros podemos aplicar dependiendo del grado de madurez que se tengan con relación a los requerimientos funcionales. Es una técnica que se puede o no se puede aplicar dependiendo de esta madurez, ¿no? Ustedes se van a tropezar en ciertas ocasiones con que no es necesario hacer modelamiento de negocio y se puedan establecer claramente los requerimientos funcionales sin necesidad de hacer estudios de procesos de negocio. Pero normalmente cuando los procesos son complejos de entender, donde tienen un comportamiento variable, ¿no?, es necesario aplicar esta técnica para que se tenga, ¿no?, un mayor entendimiento. Es por eso que decimos, ¿no?, que es una técnica, ¿no? La idea, como les decía, era establecer requerimientos funcionales, ¿no? Pero para poder establecer requerimientos funcionales es necesario entender, ¿no?, el comportamiento, definir debilidades, definir dificultades dentro de los procesos que hagan ineficiente el proceso, ¿no? Porque pueden haber procesos en el mundo real que funcionan bastante bien, ¿no?, que quizás acomodando una simple actividad dentro del proceso sin necesidad de automatizar ese proceso puede funcionar de una manera, ¿no?, adecuada. Pero existen procesos donde nosotros vamos a encontrar deficiencias, ¿no?, y hay que definir el porqué de esas deficiencias, ¿no? ¿Qué actividades no se están realizando de una manera adecuada, ¿no?, o cuál es la dificultad, ¿no?, dentro de los procesos? Si nosotros hablamos de sistemas, ¿no?, que manejan información, ¿no?, los sistemas de información, ¿no?, necesariamente nos vamos a dedicar a ver el proceso, ¿no?, y la administración netamente de la administración, ¿no?, en la cual vamos a definir debilidades y esas debilidades las vamos a convertir en fortalezas para proponer alternativas de solución. Dice alternativa de solución porque no es la única, no existen, pueden haber otro conjunto de soluciones, pero nosotros vamos a proponer la automatización de ese proceso para mejorar su funcionamiento, ¿no?, y elevar su eficiencia. Oye, ¿en qué parte del proceso de desarrollo se ejecuta esta técnica, ¿no? Normalmente se la ejecuta principalmente en la fase de inicio, ¿no?, o de incepción, algunos autores la llaman de incepción, ¿no? Son las primeras actividades que se deben ejecutar dentro del proceso. Los flujos de trabajo están bien definidos para encontrar una serie de artefactos, ¿no? Este término artefacto quiero que lo tengan muy en cuenta porque lo vamos a utilizar, ¿no?, para referirnos a cualquier elemento producido dentro del proceso, ¿no? Cualquier elemento producido en el proceso para nosotros debería ser considerado un artefacto, ¿no? Puede ser una lista de requerimientos funcionales, una lista de usuarios, un diagrama de casos de uso, un diagrama de clase, un modelo, ¿no? Ustedes saben que un modelo está constituido por un conjunto de diagramas, ¿no?, que representan distintos puntos de vista del software, hablando netamente del software, ¿no?, viendo tanto la parte estática como dinámica, ¿no? Entonces el término artefacto lo vamos a tener bien claro a qué se refiere, ¿no?, cuando nos referimos en cualquier descripción a él. Muy bien, como ven en la gráfica, ¿no?, el modelamiento netamente se ejecuta todo el esfuerzo del flujo de trabajo en la fase de inicio, ¿no? En la elaboración sigue porque es un ciclo iterativo e incremental. Habíamos visto que el ciclo de vida del proceso es iterativo e incremental, ¿no?, y puede hacer iteraciones en cualquier instancia, ¿no? Vean que aquí en la construcción también hay iteraciones y puede hacerse refinamiento al modelo de negocio. Quizás no se entendió algún elemento de comportamiento del proceso o no se definieron bien las reglas del negocio, entonces puede retroalimentarse el proceso, ¿no?, para poder refinar estos aspectos, ¿no?, pero con mayor frecuencia debería ejecutarse en la fase de inicio. Es vital que se haga antes de hacer una planificación, ¿no?, antes de proponer, qué sé yo, alternativas de solución. Tenemos que estar seguros de qué es lo que va a ser
el software, ¿no? Y qué problemas debería solucionar el software. Muy bien. Los objetivos que están planteados, ¿no?, en la realización de modelamiento de negocio son, ¿no?, entender el comportamiento y organización del negocio, ¿no? Es clave, ¿no?, hacer estudios de procesos de negocio. Y para hacer estudios de procesos de negocios tenemos que entender un poco la estructura del negocio, cómo están organizados primero los procesos, ¿no? Cómo depende un proceso de otro. Si vamos a hacer automatización, deberíamos medir el impacto de automatizar una parte del negocio, ¿no?, y cómo se va a comportar con relación, ¿no?, a la otra parte del negocio, ¿no? Es muy importante tener en cuenta entonces las dependencias que puedan tener la organización dentro del negocio, ¿no? El término comportamiento se refiere a lo que hace el proceso de negocio, cuál es el objetivo del proceso, ¿no?, y qué actividades se están ejecutando de él, quiénes las ejecutan, ¿no?, qué información se maneja dentro del proceso. Entonces es importante entender eso, ¿no?, en primera instancia. Si nosotros no lo entendemos, lógicamente que no vamos a poder determinar problemáticas, dificultades, deficiencias, ¿no? Es necesario que le entendamos a cabalidad el manejo de la información dentro del proceso. Muy bien. El segundo es captar el lenguaje del negocio. Es primordial, ¿no?, entendernos con los que manejan el negocio, ¿no? A veces el conocimiento técnico es el más adecuado para hacer estudios de negocio. Y estos trabajadores, lo vamos a llamar trabajadores de negocio, son los que manejan un lenguaje dentro del proceso. Y ese lenguaje lo tenemos que optar nosotros también, ¿no?, a cómo se refieren ellos a las cosas dentro del proceso, a las actividades dentro del proceso. Ellos asignan un nombre, ¿no? Y es necesario que nosotros también, para poder entenderles, hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces por eso es que es importante que nosotros logremos captar, ¿no?, cómo ellos se refieren dentro del negocio o el lenguaje del negocio. El tercero dice que el propósito es extraer las reglas o restricciones del negocio, ¿no? Todo negocio está basado en normas, en política, en reglas, ¿no? A veces esas reglas están claramente establecidas, ¿no? Son restricciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en una biblioteca no podemos volverle a prestar un libro a un lector que todavía no haya devuelto, ¿no?, un libro que ya haya prestado antes, ¿no? O definir el límite del tiempo de préstamo, ¿no? Podría ser que la biblioteca defina como regla que máximo 3 días se le puedan prestar un libro y los tenga que devolver. Esas son restricciones, ¿no? O en un sistema de venta, ¿no?, poder dar crédito con un cierto límite, ¿no? Por ejemplo, 5.000 bolivianos. Si se cede el crédito de 5.000, el sistema no debería permitir registrar, ¿no?, más crédito, ¿no?, porque hay una regla establecida. A veces esas reglas el software las tiene que cumplir, ¿no? No les digo que todas, ¿no?, pero la base de las reglas de negocios tienen que estar también plasmadas dentro de lo que el software debe hacer o debe permitir a los usuarios. A eso se refieren las reglas de negocio, ¿no? Y estas reglas se las determina cuando nosotros hagamos estudios de procesos de negocio. Muy bien, el cuarto. Muy bien, es importante, yo les decía, encontrar deficiencias en los procesos, ¿no? Esas deficiencias nosotros las vamos a analizar. ¿Por qué? ¿Por qué no están funcionando? ¿Por qué el proceso no funciona de una forma adecuada? Pueden ser por una serie de características, ¿no? Si hablamos de sistemas de información, qué sé yo, el exceso de volumen de información, cuesta hacer un informe diario al final del día porque hay bastante información, ¿no? Esta información está manejada manualmente, ¿no? A veces no es fácil el acceso a la información, está distribuida en varios lugares, hay que centralizarla, hay que consolidar los datos. Entonces esas son características netas, ¿no?, de todo sistema de información, ¿no? Y esas son normalmente las deficiencias que nosotros encontramos dentro de los procesos. Muy bien. Ahora, entender las necesidades de los trabajadores en el negocio. Muy bien, los trabajadores son un elemento vital para el estudio de negocio. Como le decía yo, a veces la perspectiva del conocimiento gerencial no es muy precisa con relación a la perspectiva que tienen los trabajadores dentro de los procesos.
Ellos conocen más a cabalidad las necesidades, las deficiencias, ¿no? Y tenemos que saber captar esas necesidades, porque a veces, por experiencia, no les digo que ni ellos saben qué es lo que quieren dentro de la automatización. Por eso tenemos que ser muy hábiles para poder captar y entender esas necesidades que ellos tienen. Pero ahí está, ¿no?, el principio de entender los comportamientos. Ellos nos van a ir explicando, vamos a hacer la observación de un proceso de empiezo a fin, pero ellos tienen el conocimiento, ¿no? A veces no lo saben expresar, pero tenemos que tener la capacidad de entender qué es lo que ellos quieren. Y esto tiene que ser debatido constantemente, en todo nivel, no necesariamente técnico, tiene que ser también debatido con los interesados del proyecto. Muy bien. El sexto es definir el alcance para la automatización de los procesos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Tenemos que aprender a establecer los límites de dónde van a ir el alcance del estudio de negocio, ¿no? Una organización puede tener cientos de procesos, ¿no?, que se están ejecutando de manera simultánea, secuencial, ¿no?, paralela. No todo se automatiza para solucionar los problemas, ¿no? Se puede automatizar secciones, ¿no?, pero a veces automatizar un proceso conlleva automatizar otro, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de ventas, supuestamente nos pueden contratar para automatizar procesos referidos a las ventas, pero quizás el área de almacenes también necesita, ¿no?, ser automatizado, porque se van a automatizar los procesos de venta, ¿no? O tendrían que definirse mecanismos muy adecuados para poder relacionar la información una con otra, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y para eso deberíamos establecer claramente los límites, ¿no? Hasta dónde va a ir el estudio de procesos de negocio. No estudiarlos todos, ¿no? Estudiar solamente los de interés y qué va a cambiar de acuerdo al impacto de automatización entre un proceso y otro, ¿no? Si hay que estudiar el otro, hay que hacer el proceso de estudio de negocio para ver el impacto, ¿no? Pero no se automatiza todo. Muy bien. Estos son los artefactos. Habíamos dicho que un artefacto era cualquier elemento producido dentro del proceso. Los artefactos que vamos a tener que especificar para un modelamiento de negocio son los diagramas de paquetes de negocio, en la cual vamos a ver las estructuras y dependencias de organizaciones de procesos de negocio. El diagrama de casos de uso de negocio, ¿no? Aquí vamos a ver ya un poco más adentro y vamos a ver procesos de negocio, ¿no?, lógicamente que están organizados. Y vamos a tener que ver, ¿no?, cómo se relacionan unos y otros. El tercer diagrama es el diagrama de análisis de negocio o objetos de negocio. Esto va un poco más ya a qué ocurre dentro de cada proceso, ¿no? Ahí vamos a ver trabajadores de negocio, vamos a ver las actividades que se ejecutan, vamos a ver las entidades como elementos de información, contenedores de información, y vamos a ver qué acciones se hacen sobre la información. Netamente son actividades referidas al manejo y uso de la información. Y el diagrama del dominio de negocio, que es un poquito más un diagrama estático, ¿no?, donde vamos a ver cómo una información está estructurada, ¿no?, qué tipo de datos tiene, ¿no?, qué datos se están manejando dentro de una factura, por ejemplo, ¿no? Tiene secciones del cliente, el detalle, los totales, cómo está estructurado, ¿no? Eso especifica un modelo de dominio de negocio. Muy bien, esa parte como la parte introductoria para el modelamiento de negocio, ¿no? La documentación adjunta la pueden revisar, que ya está en el aula virtual. Muchísimas gracias.